Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando, correspondiente a este domingo 29 de agosto del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a ver en qué consiste el anuncio de la nueva inversión que hará el gobierno dominicano, la alcaldía y organismos internacionales en la tan importante zona turística de la zona colonial. También voy a hablar de el plan de seguridad que está llevando a cabo el gobierno a raíz de un anuncio que hizo el Ministerio de Interior y Policía y que yo esta semana que hoy culmina fui testigo y quiero dar fe y testimonio de algunas cosas. Todo esto y una interesantísima entrevista con el defensor del pueblo. Sí, señor, en su condición ya de defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana que culmina, el gobierno central anunció un plan de inversión para el desarrollo de la zona colonial. Y yo quise tocar este tema porque siento que hay una consonancia entre lo que nuestras autoridades están ofertando y diciendo y lo que se está haciendo en el sector turismo. Y digo esto porque si tomamos como ejemplo que el gobierno del presidente Luis Abinader asumió en medio de una pandemia y que uno o el sector más golpeado por el mismo fue y ha sido el turismo, es válido resaltar que desde que asumió la rienda del gobierno, el presidente Abinader y su equipo turístico, cosa que él encabeza, y el ministro de Turismo David Collado, ha sido de interés particular el apoyar y el reactivar la economía mediante este importante sector. Y por eso digo que hay una consonancia entre lo que está ofertando o ha ofertado el gobierno central y lo que se está haciendo desde el Ministerio de Turismo para lograr este objetivo. Y si se quiere, podemos hacer un pequeño recuento de los pasos que el Ministerio de Turismo a la cabeza ha dado para ello. Y es válido reconocer y resaltar el apoyo que ha recibido desde el presidente de la República y todos sus funcionarios para que esto sea así. Recordemos que a principio, llegando el gobierno, se firmó un acuerdo denominado Turismo Seguro, que consistía en que los visitantes que decidieran venir a la República Dominicana iban a ser beneficiados de un seguro gratis de salud a propósito de la pandemia del COVID-19. Ese proyecto fue emulado, fue reconocido y fue impulsado por tres importantes entidades: el Banco de Reservas, Seguros Reservas y el Ministerio de Turismo. Y eso logró una gran reactivación en ese momento y de inmediato se empezaron a ver los resultados y el turismo comenzó a caminar, y por eso hoy vemos que hay hoteles, hay más habitaciones y los empleos en esa zona se han ido recuperando. Pero ahora nuevamente, en una segunda fase, el presidente de la República, que encabezó ese evento junto a la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, y junto al ministro de Turismo, David Collado, dieron inicio a una fase sumamente importante de inversión en la zona colonial, que sin dudas debe ser el atractivo número uno de la capital dominicana y cuidado fuera de playas, ¿verdad?, y mares de la República Dominicana, por lo que significa la historia patrimonial, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo, la
zona colonial de la Primada de América. Y qué bueno es ver que con su presencia el presidente de la República, el ministro de Turismo y la alcaldesa del Distrito Nacional, junto a organismos internacionales y otras entidades, se esfuerzan y empujan. ¿Para qué? Para que la zona colonial de una vez y por todas se convierta en una verdadera atracción para el turista, tanto para turismo internacional como para turismo local. Porque las riquezas que hay en nuestra zona colonial tienen que ser valoradas en su justa dimensión. Y ese empujón que le da esta semana que hoy culmina el presidente de la República junto al ministro de Turismo y otras autoridades son sumamente importantes para motivar, para afianzar el deseo de muchos dominicanos y dominicanas y de extranjeros de tener una real zona colonial como la tienen otros países. Un casco histórico hermosísimo, un casco histórico lleno de riquezas históricas, valga la redundancia, llena de museos, llena de iglesias que tienen cientos de años, y qué bueno que sea así. Qué bueno es ver integrado a toda la autoridad en busca de un bien común que de una manera u otra toca a todo el mundo, porque el turismo genera divisas, genera riquezas, genera empleos, y todo eso sin dudas se convierte en un plus para este sector y un empujón importante que tanto lo necesita. De manera que he decidido tocar este tema por la trascendencia y la importancia que significa para la República Dominicana el hecho de que sus autoridades estén involucradas en este sector tan importante de la economía nacional. Y por eso hemos visto que sin escatimar esfuerzos desde el Ministerio de Turismo, el gobierno central y otras entidades se han dado los pasos que hay que dar para garantizar los empleos, la llegada de turistas. Se han hecho anuncios de vuelos que hace mucho no venían o que nunca habían venido a la República Dominicana. Y por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de participar en la feria turística, vi lo que significa la República Dominicana para el turismo mundial. Y por eso este año, ahora que viene, la FITUR estará dedicada a la República Dominicana como un reconocimiento al esfuerzo, y eso es válido decirlo, que se ha hecho desde el gobierno central. Porque nosotros, como comunicadores, como sociedad, no solamente nos podemos sentar aquí a decir las cosas negativas, no. Yo nunca he creído en eso, no ahora, no, nunca he creído en eso. Y si el manejo que se le ha dado al COVID ha hecho posible que hoy tengamos un turismo en proceso de recuperación, si el manejo que la autoridad le ha dado a este virus ha sido correcto y eso implica mayor inversión, ¿por qué no decirlo y por qué no celebrarlo como sociedad? De manera que saludamos esa inversión en la zona colonial, el casco histórico de la ciudad de Santo Domingo, para que el turista visite una zona más confortable, una zona más adecuada a lo que implica el turismo en el mundo, donde el turista camine con la seguridad que necesita, con la higiene que necesita, que no haya obstáculos en las aceras, es decir, que sea disfrutado tanto por el turista que nos visita como por aquellos que nos gusta y nos encanta hacer turismo interno. Porque aquí hay miles de dominicanos y dominicanas que no conocen la zona colonial. Entonces eso hay que motivarlo con una mayor inversión y eso es lo que se ha hecho y eso sin dudas traerá para la República Dominicana beneficios
que lo veremos a corto, mediano y largo plazo. Enhorabuena al presidente de la República, al ministro de Turismo y a la alcaldía del distrito por esta iniciativa mancomunada que busca implementar una inversión inteligente en el casco histórico de la ciudad de Santo Domingo. Miren, les decía en la introducción que quería hablar un poco del plan de seguridad que implementa el Ministerio de Interior y Policía, que encabeza el señor Jesús Vázquez Martínez, el amigo Chu, denominado País Seguro. Y que quería hablar porque esta semana, específicamente el martes, me tocó visitar la barriada de Cristo Rey, que es el piloto que se está utilizando en el término del desarme, en el término de otras implementaciones, buscando disminuir la criminalidad en estas y la inseguridad en estas sociedades. Y salí altamente gratificado y satisfecho cuando participé en la inauguración de un torneo de béisbol dedicado a Vladimir Guerrero y vi la integración de la sociedad acompañando en esa ocasión al ministro de Interior y Policía, al director de la policía y a la presidenta del voluntariado Banreservas, en un hecho que usted pudiera verlo como pequeño, pero que si lo tomamos a unos meses atrás, donde la criminalidad en esta barriada, donde se empezó a implementar el plan de desarme, era algo incontrolable, tiene que obligatoriamente llenarnos de satisfacción, pero sobre todo de esperanza de que las cosas se pueden lograr sin importar lo que esto implique, sea siempre y cuando sea para bien. Y ver el comandante de la zona de partir con la sociedad, con los niños que iban a hacer presencia en ese torneo, te indica que se han logrado avances y que el tan cuestionado o criticado plan de desarme, que involucra una serie de eventos coyunturales y adjuntos, se puede lograr con la voluntad de la autoridad y la decisión férrea de una sociedad querer vivir en paz, querer vivir en armonía. Ver a los niños en aquel estadio jugar con la policía, cosa que yo le decía a mi amigo Juan Carlos Santana, el Choco, cronista deportivo, editor deportivo de un canal hermano, que antes se percibía que no podía haber esa relación y esa vinculación entre la Policía Nacional y la sociedad, que ellos deben de tratar que haya orden. Y yo ver aquello me llenó de emoción, tengo que admitirlo, y me acerqué al ministro Jesús Vázquez Martínez y le dije, mire, esto que usted está haciendo hoy va a trascender, va a llegar a otros puntos de la sociedad dominicana. ¿Usted sabe por qué? Porque usted le está demostrando, junto al director de la policía, usted le está demostrando a las sociedades que han sido víctimas de violencia, que han sido víctimas de la delincuencia, que si se trabaja en armonía, si se simplifica la relación entre la autoridad y el ciudadano, ambos van a trabajar en la misma dirección, y eso es lo que ha pasado. Yo particularmente reitero, aunque suene repetitivo, que me dio mucha satisfacción ver cómo esa barriada ha ido poco a poco recuperando su tranquilidad, su armonía, y todo esto se ha logrado en base a un plan de seguridad que se está implementando, que involucra autoridades, que involucra iglesias, que involucra sociedad. Qué bueno este programa, qué bueno ver a los niños jugar en esta ocasión béisbol de manera tranquila. Qué bueno es ver la sonrisa de esos municipios de Cristo Rey, donde estuvimos, llenos de esperanza,
lleno de satisfacción, lleno de alegría de ver que donde ellos han vivido toda la vida, que en algún momento lamentablemente se salió de las manos, está poco a poco y no sin rumbo, no, con un plan volviendo a la normalidad, y eso hay que aplaudirlo. Ahí hay que despojarse de la politiquería y ver que toda la autoridad legislativa, municipal, del gobierno central se integren. ¿Por qué? Porque al final no importa quién esté gobernando, esa gente va a vivir ahí, esa gente lo que necesita es seguridad, lo que necesita es tranquilidad, y de eso se tratan los planes, siempre y cuando tengan rumbo, siempre y cuando se hagan con la visión real de hacer mejoras que vayan en procurar una sociedad más justa, más sana, y en este caso que el deporte sea el motor que implique sacar a miles de niños y jóvenes de las calles. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros el licenciado Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana. Pablo ha estado muy activo y vamos a tocar todos esos temas después de la pausa. Como habíamos anunciado, y es de grata satisfacción para nosotros, y digo que es de grata satisfacción porque este programa ahí no fue imparcial y siempre apostó a la preparación y al talento del defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Esta imparcialidad se acaba cuando empecemos la entrevista, pero yo siempre he sido claro. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros ya en tu condición de defensor del pueblo. Gracias, Luis, pero más que esa condición, la de tu amigo. Y hermano. Porque gracias a Dios nos conocemos. Eso no lo va a salvar de los ramplimazos que vienen, pero es así. No importa, porque esa es la ventaja de ser servidor público, justamente, que el deber es rendir cuenta. Pero te hago el comentario porque siempre me recuerdo de la Liga Manuel Mota y siempre me recuerdo de la Salle, justamente. Y nada, estoy aquí a la disposición y agradeciéndote la invitación, justamente como tú bien dices. Pablo, te invitamos, y yo tenía unos días tras de ti, pero la verdad que has estado en el terreno, como dicen, porque te hemos visto en varios temas que sin quizás antes uno no veía o por lo menos no se enteraba que podían existir en la República Dominicana. Pero antes de empezar con esos temas de casos que te has involucrado en tu condición de defensor del pueblo, yo te quiero hacer una pregunta inicial, Pablo. ¿Qué encontraste en la Defensoría del Pueblo de manera estructural, como organismo, para que la gente sepa a qué llegaste tú allí? Mira, yo te puedo decir que encontré unos compañeros y compañeras de trabajo con una mística individual de querer hacerlo de manera correcta. Esa parte te puedo decir que ha sido de mucho orgullo. Incluso tú te darás cuenta que prácticamente ya no se ha desvinculado a nadie. Ahora, ciertamente eso no era todo, y por eso la primera decisión fue una reforma organizacional justamente apegado al plan de gestión que siempre le plantea a la sociedad dominicana, sí, que era un componente que tendría que ver justamente con la parte organizacional. Entonces, esa reforma, y quiero hacer su cito, pero un poco que entiendan, versó en los siguientes aspectos: una Secretaría General que fuera funcional, que tuviera 4 procesos identificados, y tú como gerente sabes que el gerente lo que ve son flujos de procesos para poder identificar mejoras. El primer proceso que se identificó fue atención al ciudadano. Luego tuvo el tema relacionado con las investigaciones, que son de las 2 mejoras que se aplicaron. Entonces, adicionalmente está el tema de la notificación y luego el litigio estratégico. Ninguno de esos 4 procesos existían de la manera que fueron. Para que sigas explicando, que es interesante, detállanos de manera resumida en qué consiste cada proceso en tu, y tú lo presentaste aquí, en tu propuesta que tenías. Perfecto. Mira, justamente la Secretaría General, que es el órgano sustantivo, es el órgano que puede operativizar las funciones justamente del defensor desde el punto de vista de la defensa de los derechos, tiene por norte en esta reforma
tener un departamento donde el ciudadano pueda llegar y reciba de parte de los abogados las organizaciones y los reclamos. Y ahí quiero significarte lo siguiente. El año que mejor estuvo el Defensor del Pueblo en términos de reclamaciones, estuvo 668. En apenas 60 días nosotros hemos recibido 515. Cuando usted se refiere a reclamaciones, ¿es que la ciudadanía se acerca a ustedes? Ambas, porque de las cosas que he podido impregnar junto con el equipo es la parte proactiva. Por eso tuve al defensor haciendo visitas de oficio para tratar de resolver situaciones que aparecen, que no necesariamente llegaron por una comunicación o la visita de un ciudadano, sino que el defensor se traslada, o el equipo de adjunto, o el equipo de abogados del defensor, y pueden operativizar casos. De esa atención al ciudadano, que se le mejoró el proceso y se organizó mejor, pasamos justamente a la parte de investigación, que es muy importante, porque el defensor tiene que preservar el principio de la neutralidad, que está en el artículo 1 de la ley, y por eso yo prefiero, antes de tomar una posición, iniciar un proceso con los abogados de investigación. Luego se notifica a la administración, eso es decirle dónde está el error que está cometiendo o dónde está la laceración del derecho, justamente por esos hierros que puede cometer cualquier agencia del Estado. Y ya el último punto, que es el que, el que menos uno quiere ejercer, pero ya dentro de las facetas que se han visto, está el tema del litigio estratégico. Entonces, esa Secretaría General, gracias a Dios, como te digo, en términos de indicadores, ha aumentado su potencialidad. ¿Ya hay un secretario o una secretaria general designada? Ya hay un secretario general, se llama Harold Modesto, un joven incluso que ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Montó el Observatorio Jurídico en Funglode, es un docente, es un abogado muy bien formado y la comunidad jurídica lo ha recibido con muy buenas calificaciones. Y ya la demás estructura de la Secretaría termina siendo procedimental, pero justamente los resultados están ahí, que es lo importante. Ahora, dentro del punto de vista de la parte organizacional, se hizo una readecuación del organigrama que implicó incluso generar los controles internos. Por ejemplo, existe ahora un contralor, las partes que tienen que ver con auditoría y lo que tiene que ver con contabilidad, presupuesto y la parte financiera ya están también delimitadas claramente. La parte administrativa también ya tiene sus funciones claras para que el encargado de compra no tenga la función también de servicios generales. Y justamente el tercer componente que le planteaba la sociedad dominicana, que ya se está operativizando, tiene que ver con la oficina de oportunidades, que es todo el componente educativo, el cual implicó crear lo que tiene que ver con el aula del defensor, el defensor delegado, el Instituto de Altos Estudios, que todavía no lo hemos iniciado por un sentido práctico, por el timing, la parte del Centro de Análisis de Opinión Pública y Gobernabilidad, el Observatorio de Gobernanza y la parte de Tecnología de la Información y la Comunicación, que incluso ya tenemos trabajando en un data warehouse a 10 pasantes del ITLA, los cuales a final de septiembre van a poder enseñar resultados que van a ayudar mucho a la toma de políticas públicas, pero también al trabajo del defensor. ¿En qué consiste? Y mira, lo tenía, cualquiera cree que habíamos hablado y lo tenía ya para hacerte esa pregunta. Me llamó la atención ese anuncio que hiciste del uso de Data Warehouse. ¿En qué consiste, Pablo? Mira, la administración pública moderna se basa justamente en el análisis de tendencias. Y el análisis de tendencias tú lo puedes hacer con el elemento, le llaman la Big Data, pero son metadatos. Y para poder tener trazabilidad y al mismo tiempo poder tener lo más importante, que son líneas de tendencias y georreferenciación en cuanto a conflictividad, en lo que tiene que ver con vulneración, tú tienes que tener una unidad que te permita administrar tu propia data y al mismo tiempo poder identificar elementos de data que tú puedas generar con análisis adicionales para entender la problemática que está sucediendo y luego poder operativizar soluciones. Te pongo un ejemplo. La primera visita que yo hice a la cárcel de La Victoria era una demanda, prácticamente 652 perfiles decían que tenía que visitar la Victoria, estaba dentro del plan, se dio la visita, tuvo resultados e incluso tomó primera página en el Caribe esa visita justamente. Y de eso se trata mucho en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de metadata, pero también tú poder generar tu propia data. Por eso
estamos haciendo un esfuerzo con la Procuraduría General de la República, doña Miriam y con Jonathan Baró, de poder hacer un censo penitenciario, pero a diferencia de los otros, que eran un procedimiento menos tecnológico, este va a contar con esta estrategia de Data Warehouse que te estoy diciendo, que aparte de darle el elemento de flexibilidad y de rapidez, te permite generar los propios dashboards para tomar decisiones. Una entidad con autonomía presupuestaria y demás, ¿cómo controlar qué tienes en planes o empezaste a hacer para la transparencia se mantenga? No se mantenga, no. Inicie. Bueno, y te explico. Pues inicie, y te explico. Pero así mismo. El defensor del pueblo va a ser a partir de septiembre, incluso ayer tuve una Cuando reunión. usted habla de que inicie, ¿no había transparencia en la gestión que usted sustituyó? Lo que te voy a explicar es cómo yo veo la transparencia, que es igual a como tú lo ves y como lo ve la sociedad moderna y actualizada de República Dominicana, no como se veía antes. ¿Cómo es? Ayer yo tuve una reunión con el ministro de Hacienda porque el defensor del pueblo va a ser el primer extrapoder que va a hacer ejecución presupuestaria en línea. Eso va a implicar que ya a partir de ahora todo el procedimiento de transparencia no queda nada más en la Oficina de Libre Acceso a la Información, sino que nosotros estamos brindando toda la información necesaria para que el ciudadano sepa en qué se invierte. Se va a subir a la página y demás. Ejecución presupuestaria en línea. La página puede estar ahí de manera estática, tú puedes tener libre acceso a la información, se puede subir la nómina, todo eso. Incluso, fíjate que hay un nuevo portal del Defensor del Pueblo, que fue el mes pasado que nosotros lo subimos, con estándares internacionales. Estamos respetando la parte de Nordic, pero le estamos dando un valor agregado para que la página del defensor no solamente sea transparente, sino sea accesible y funcional para el usuario y que pueda conseguir la información. Pero volviendo al tema de la transparencia, sí, por eso justamente queremos ser el primer extrapoder de República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Eso es trascendente porque históricamente los extrapoderes no comparten ese tipo de información y a la llegada de la gestión entendimos que uno de los valores que siempre le dijimos a la sociedad dominicana era la parte de la transparencia y por eso a partir de septiembre ya lo vamos a poder poner en ejecución, que no se ha hecho antes por ajustes tecnológicos que se han tenido que hacer, los cuales Dios mediante ya vamos a superar por lo que vimos el día de ayer. Pablo, para continuar con otro tema importante que tengo, una gran parte de la operatividad es la planta física, donde está el defensor del pueblo. Es medio complicado porque son, para el que no sepa, locales que están adecuados para oficinas. ¿En qué va el proceso de mudanza, de reubicación de la oficina del defensor del pueblo? Mira, realmente de los aspectos también que hemos tratado de mejorar es la funcionalidad de los espacios. Si tú vas, que tú has visitado la oficina anteriormente, cuando tú entres ya tú te sientas en un ambiente justamente que permite que tú tengas direccionalidad según los casos que tú ves, tengas un espacio más confortable para atención al ciudadano, tienes un espacio relacionado al elemento de catarsis o de conversaciones más personales, los abogados están más ubicados, la parte administrativa y financiera, y hay un espacio adicional que se habilitó para fines de todo lo que tiene que ver con educación, comunicación y reuniones. Incluso hemos podido hacer hasta mediaciones de conflictos que se han generado con instituciones y grupos organizados gracias a esos mecanismos que hemos podido construir o crear o rehabilitar. Ahora, dentro del punto de vista del espacio físico definitivo, en la 27 de febrero se está construyendo un edificio, tiene una serie de situaciones, las cuales incluso yo le pedí al ministro Bonilla, el nuevo ministro de Vivienda, que nos ayudara en términos de los planos y muy probablemente se tendrá que aumentar una planta adicional porque hay temas relacionados justamente con la estructura que vamos a tratar de solucionar y yo espero, Dios mediante, para el primer trimestre del año próximo ya poder trasladar todas las operaciones del Defensor del Pueblo a su sede, a su casa, a un espacio que permita la operatividad de una manera más consistente y que incluso tenga espacio dedicado hasta temas confidenciales, porque cómo tú hacer procesos de compra o cómo tú manejar expedientes que implican algún tipo de riesgo cuando ni siquiera hay espacio físico para poderlo hacer. Pablo, la situación de las cárceles en la República Dominicana también ha sido un punto
principal en tu gestión que recién inicia. Danos detalles de cómo va eso de las cárceles y tu postura ante ello. Mira, yo he podido visitar varias cárceles, como bien saben. He visto mejoras, por ejemplo, la cárcel de Ciudad Nueva que yo vi es muy distinta a la cárcel de Ciudad Nueva que habitualmente podía ver de manera anterior. Ciertamente la parte de la pandemia generó una ruptura de la dinámica tradicional de las cárceles para los privados de libertad, que incluso son elementos que he podido operativizar con la Procuraduría General de la República. He podido lograr una muy buena relación con el régimen penitenciario, tanto con ambos modelos, y tú has sido, por ejemplo, testigo de eso, tanto del viejo modelo como del nuevo modelo. Y fíjate que el mes pasado ya se cambiaron la mayoría de los alcaides de las cárceles y se pusieron del nuevo modelo, lo que hace que la mística de trabajo o la visión que se tiene en cuanto a los privados de libertad sea diferente. Ahora bien, en términos real hay una sobrepoblación carcelaria, que eso indiscutiblemente afecta la dignidad, afecta el espacio de recreo, lo que implica tener una privación de libertad se ve afectado por esa gran cantidad de reclusos. De las cosas que nosotros hemos tratado, y por eso el tema de poder hacer el trabajo junto con la Procuraduría, es de ver de qué manera podemos descongestionar un poco las cárceles sobre la base de la realidad en términos de procedimiento, pero en términos también del debido proceso, para de alguna manera poder con eso ayudar. Dentro del marco de la infraestructura, no es mucho lo que se puede hacer. Hay que entender que también las cárceles están ahí. Son un país de ingreso medio, tampoco tú puedes tener cárceles como San Quintín o cárceles como la de España. Pero lo importante ahora mismo es ver cómo las cárceles un poco se descongestionan. Ahí entra un tema también de la justicia, dentro del punto de vista de la medida de coerción, que no sea inmediatamente cárcel. Ahí yo iba, Pablo. Cuando dije que venía para acá, mucha gente se interesó en el tema y eso surgió. ¿Qué hacer? Y ahora vimos un caso que también usted se interesó, el del joven que tenía 12 años preso y no tenía una sentencia. ¿El defensor está haciendo algún levantamiento de estos temas? Por eso justamente te hablaba del censo de las cárceles y por eso el trabajo con doña Miriam y Jonathan Baró, para que la información permita tomar decisiones de manera coherente y con capacidad operativa. Dentro del aspecto que nosotros tenemos que mejorar es la información justamente que existe en República Dominicana. Como estamos hablando de las cárceles, existe una tendencia inmediatamente que la medida de corrección sea prisión domiciliaria. Tenemos que ver cómo, sean los grilletes, sea la prisión domiciliaria, pueden ser mecanismos que nos ayuden a nosotros a poder lograr menos presos, menos privados de libertad. Claro, lo ideal sería que se cometan menos actos delictivos, que existan menos criminales, pero en vista de la realidad, eso es lo que existe. Entonces, sobre la base de la realidad que tú tienes que actuar. Pablo, llamó la atención que usted reaccionó ante una denuncia realizada por los abogados de uno de los imputados del denominado caso Pulpo Coral, no recuerdo, específicamente del general ex jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, que no lo dejan salir una hora. ¿Se están violentando los derechos realmente, Pablo? Bueno, ahí hay algo, Luis. ¿O hay una confusión? Yo no reaccioné. Ahí quiero hacer la precisión. Al contrario, yo ni siquiera, primera vez que hablo al respecto. Sí, pero salió en la prensa eso. Salió en la prensa mi visita a la cárcel de Najayo, donde yo duré 4 horas, donde yo pude pasar por los 2 pabellones, donde yo incluso comí con los presos, donde yo pasé no solamente por máxima seguridad, sino por los pabellones normales, que incluso vi la nueva construcción de Najayo y la vieja construcción de Najayo, y dentro de todo mi recorrido de 4 horas, tuve contacto con ese privado de libertad particularmente. Y él le expresó, Pablo, eso. Yo expuse justamente lo mismo del tema relacionado a el tiempo de ocio y lo que tiene que ver justamente con las actividades que él puede realizar y el tiempo de sus abogados, pero como eso también interactué con muchos otros. Incluso hay un caso que se pudo resolver de un privado de libertad que tenía que ser operado por una fractura que tenía y se pudo realizar. Entonces,
ahí viene la pregunta directa al defensor del pueblo. ¿Cabe esa denuncia de los abogados, Pablo Ulloa, de ese imputado? ¿Cabe esa denuncia de que se le están violentando los derechos allá en la Defensoría del Pueblo? No, en la Defensoría no estábamos violentándolo. Lo que sí pasaba era el tiempo en el cual ellos duraban con su defendido. Él entendía que era menor al que debiera de durar. Y específicamente era por el tiempo en que ellos duraban para poder entrar a sentarse con él. Pablo, pero no, o sea, eso fue justamente lo que me planteó. El tema de los desaparecidos, ¿cómo va ese tema en la Defensoría del Pueblo? Mira, justamente este fin de semana nosotros pudimos auxiliar, apoyar a una ciudadana dominicana, Marilyn Jovine, y su padre de 76 años fue rescatado, está junto con ella, tiene unas situaciones ahora médicas, pero esa experiencia nos permitió a nosotros trasladarnos a la Policía Nacional y le quiero agradecer al jefe de la policía sus detalles para fines de que la experiencia de Marilyn, que fue junto con nosotros y le pudo explicar cómo fue que ella pasó todo lo que pasó y cómo la Defensoría la apoyó para que pudiera hoy tener a su padre, permitiera hacer una mesa de trabajo en conjunto entre la policía y el defensor del pueblo para poder mejorar todo el proceso de apoyo a las familias, porque ahí hay un tema de búsqueda que indiscutiblemente la policía tiene capacidad técnica y recursos humanos para poder inmediatamente iniciar una investigación con el DICRIM, pero existe un apoyo a la familia que es muy importante. ¿En qué consiste ese apoyo? Mira, indiscutiblemente las familias cuando pasan por una crisis como la que estamos hablando, de alguien que se le desaparece, inmediatamente le llega a su mente que no volverán a verlo. Entonces tú entras en un duelo por alguien que está vivo. Y lo importante ahí es tener el elemento de la operatividad, hacer la denuncia, hacer el protocolo, que es lo que estamos tratando de elaborar junto con la policía en esta mesa en común, para que sea de alguna manera más fácil el poder enfrentar esta situación, pero al mismo tiempo que la Defensoría te sirva de apoyo psicológico y emocional. Tu visión la veo así porque estudié tu programa, ¿verdad? Tu oferta al llegar al Defensor del Pueblo es de unificar a las diferentes instituciones, aún sabiendo que esto es una sociedad en términos de instituciones no muy fuertes. Cuéntanos un poco en qué van esas ideas que planteaste de mesas de trabajo y cuáles son los proyectos de aquí a corto, mediano y largo plazo. Mira, Luis, de los aspectos que nosotros hemos podido lograr, fíjate que te hablaba del tema de la Procuraduría, que termina siendo una institución que va muy de la mano del defensor, o el defensor va muy de la mano con la Procuraduría. Con la característica de ambos. Con la característica de ambos. Ahora, dentro del marco de la operatividad de otras iniciativas, está por ejemplo la parte educativa. Tú tienes ya acercamientos que tenemos pautados, que lo hemos realizado y se van a concretar con la UAS. Hoy estaba en Pucamaima, tenemos el tema justamente con Finjus y ahora el mes de septiembre es un mes muy interesante porque el mes de septiembre va a ser el mes de la accesibilidad del defensor. Okay. Entonces nosotros vamos a desplegar una serie de estrategias que van justamente con que el defensor a partir de la mitad de este mes puede estar en las 32 provincias y muy probablemente en gran parte de los municipios y eso es con alianzas. Tiene que ver con, por ejemplo, las alianzas que vamos a firmar con la Casa de Acceso a la Justicia, que ahí ya tenemos 11 puntos a nivel provincial. Tenemos que ver con la parte de defensa pública, que tenemos ahí 28 provincias. Vamos a tener el tema relacionado de la UAS, que son 28 centros regionales que existen. Fíjate que el defensor a partir del mes de septiembre ya está a nivel nacional. Eso te iba a preguntar, ¿tienes alguna idea, Pablo? Porque tienes ramificación nacional. Todo el mundo tiene tema con la Defensoría del Pueblo en algún momento. Sí. ¿Cómo vas a desplegar ustedes esas oficinas a nivel nacional, regionales? ¿Cómo van a empezar? En principio empezamos con la parte de alianzas estratégicas, donde nosotros podamos utilizar el concepto de atención primaria para que todo el ciudadano tenga un lugar georreferenciado donde pueda acudir para fines de recibir la defensa o los servicios del defensor del pueblo. Claro, el defensor tiene la capacidad de movilidad, entonces ahora mismo lo que estamos tratando es de capacitar dentro de esas instituciones que son nuestras aliadas, el personal que va a ser el primer contacto del ciudadano con el defensor y a partir de esa iniciativa entonces el defensor se traslada para poder lograr impactar y poder defender. Ya en su momento vamos a desplegarnos a nivel municipal que va a implicar otras alianzas diferentes. En la concepción de un Estado con ingresos moderados,
no podemos estar pensando ahora mismo en un defensor que tenga 32 oficinas, claro, ni que tenga eso implica, 162. Eso implica más empleomanía y eso demás. Implica construcción, empleomanía, y estamos hablando que el defensor tiene un presupuesto moderado. Moderado no, yo lo quisiera llamar así, pero tú sabes que deficitario. Es muy mínimo. Tiene 6 años con el mismo presupuesto, Luis. O sea, es imposible. Bueno, quizás ahora, cuando usted presente su presupuesto nuevo, por la idea que tiene, le aprueban más. Ya está presentado incluso. O sea, nosotros no estamos jugando. Nosotros vinimos a buscar resultados. Y fíjate que te estoy diciendo, del mejor año fue el 2019 y fueron 668 reclamaciones. En 60 días, 515. Y de esas 515, Pablo, para ir ya picadito, ¿qué se ha logrado? Bueno, tú has visto en la prensa muchos detalles. Nosotros incluso hemos podido lograr defender derechos individuales, dignidad humana, derechos colectivos, la parte de, por ejemplo, de derecho a propiedad, lo que tiene que ver justamente con apoyos al ciudadano en diferentes reclamaciones, se operativiza y el defensor sale en defensa del ciudadano y el ciudadano no tiene que chocar directamente con la administración, que es uno de los problemas que siempre ha tenido el dominicano. ¿Ustedes serán imparciales cuando ustedes hagan esas investigaciones que usted bien la ha implementado y el resultado sea contrario a quien emite su denuncia? ¿Actuarán en consecuencia por igual? Es que el principio de la neutralidad es algo que es innegociable en el Pasa caso que del defensor del lo pueblo. Tiene usted, porque hay gente que creía que el defensor del pueblo solamente es obligatoriamente decir que está mal la parte demandada. Si en la investigación arroja que sea blanco o negro, tú puedes estar seguro que la posición del defensor va a ser justamente con lo debido. ¿Por qué? Porque en la legitimación social del defensor se va a crear la oportunidad de que la gente, en base a los resultados, entienda qué es justamente lo que hace el defensor, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Incluso la sinergia con otras instituciones ha permitido que por primera vez, por el caso de defensa pública, Ministerio de la Mujer y el defensor se inserten en un proceso de defensa. Ministerio de la Mujer, mucha violencia de género, que a mí no me gusta decir de género porque género somos todos, pero en el caso específico del maltrato hacia la mujer, Pablo, ¿qué plan inmediato hay en esa mesa de trabajo? Mira, yo hablaba con la ministra de la Mujer, que fui a una actividad que hubo en Jarabacoa, de una casa de acogida, y le planteaba, y se lo reiteré en el Congreso, en una actividad que tuvimos en la rendición de cuentas del presidente de la Cámara de Diputados, de que nosotros íbamos a hacer una investigación sobre violencia intrafamiliar. Y yo voy justamente contigo en el concepto del tema de violencia de género. Yo lo veo más que todo como violencia intrafamiliar, claro, porque son modelos que nosotros replicamos en cuanto a la violencia, que lo vemos en la calle, lo vemos en el trabajo. Casi siempre, escúchame que lo interrumpa, casi siempre un hombre violento vio violencia en su casa. Sí, porque eso se llama aprendizaje vicario. Claro. Es justamente la replicación de los modelos tradicionales que tú ves en tu hogar, que tú sales a reproducir. Entonces, nosotros vamos a hacer un estudio bajo esa concepción del análisis de la política pública en ese sentido, para poder aportar a las agencias del Estado que tienen que ver con el aspecto, porque es importante que se vea que el defensor del pueblo lo que garantiza es la buena administración pública y los derechos fundamentales. Pero cómo el ciudadano recibe los derechos fundamentales es por la buena administración. Correcto. Entonces, el cumplimiento gubernamental es lo que nosotros hemos tratado de impactar en este primer tramo para poder lograr entonces con análisis más profundo lo que es investigación y desarrollo, y por eso vamos a tener un contacto con todos los rectores de las universidades para poder generar entonces propuestas, porque eso es lo que necesita esta sociedad, muchas propuestas y mucha operativización de lo que ya existe. Entonces, finalmente, año por año tendremos la rendición de cuentas del defensor del pueblo basado en todo lo que usted ha expuesto aquí. No solamente de la institución, de manera individual, porque yo también, de las cosas que tengo que hacer, que no se exige, es la declaración jurada de bienes, lo voy a hacer de manera anual, como lo hice incluso 3 semanas antes de que se venciera el plazo, ya yo había sometido mi declaración jurada de bienes. Defensor, muchas gracias por su visita este domingo y que sigan haciendo cosas en beneficio de la sociedad. Gracias, Luis, y gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio. De todo corazón, gracias. Pablo Ulloa fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente Luis Abinader anunció que la República Dominicana volverá a exportar carne de res hacia los Estados Unidos. El mandatario adelantó que en los próximos días llegarán al país unos inspectores del gobierno norteamericano para auditar productos y lograr que por primera vez en años se pueda exportar carne de res hacia los Estados Unidos. La Comisión Permanente de Salud Pública del Senado de la República
acordó rendir un informe favorable a la resolución que prorroga el estado de emergencia por 45 días. Así lo informó la congresista Lía Díaz, quien señaló que dicha comisión estuvo reunida casi en su totalidad, estudiando la solicitud enviada por el presidente Luis Abinader al Congreso. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que es primordial completar el 70% de la vacunación a nivel nacional para que se pueda eliminar el estado de emergencia. Peña llama a la ciudadanía a continuar acudiendo a los centros de vacunación para seguir avanzando hacia la meta de vacunados con todas sus dosis. Agradecer a nuestro equipo de prensa que todos los domingos hace ese resumen con las principales informaciones acontecidas. Señores, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.